Irene Montero, eurodiputada de Podemos y número 2 del partido, muchas gracias por esta entrevista con Público. Nada, gracias a vosotras. La primera pregunta es casi obligada. Lo último que hemos conocido es que hay un informe de la UCO, de la Guardia Civil, donde se apunta una supuesta conversación entre el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos, donde supuestamente se hablaría de un cobro, de un pago de comisiones por unas obras públicas. Le pido una valoración de esta información concreta y una valoración de la situación general en la que usted cree que queda el PSOE. Bueno, nosotras estamos obviamente muy preocupadas a la espera de conocer el detalle de esas conversaciones y cuál es el contenido, pero evidentemente de confirmarse que esas conversaciones existen, estamos hablando de algo de mucha gravedad, ¿no? Y es que ya no estamos hablando del caso Koldo o de una manzana podrida, sino del caso PSOE, de un caso estructural de corrupción con la Secretaría de Organización del Partido Socialista como base o como núcleo de esa trama, y que efectivamente dejaría al presidente en una posición no solamente de tener que dar explicaciones, sino de tener que hacerse cargo en primera persona de ese caso PSOE y de esa trama de corrupción. Por tanto, obviamente, pues estamos observándolo con mucha preocupación, también porque durante muchos años a nosotras la progresía y el propio Partido Socialista nos ha dicho que avanzar en derechos era hacer ruido, ¿no? Y ahora comprobamos cómo, bueno, pues a lo mejor avanzar en derechos era ruido, pero a la vez que nosotras estábamos peleando por leyes feministas o por un escudo social, y por eso nos echaron del gobierno, diciendo que nos echaban porque hacíamos ruido o porque habíamos ido demasiado lejos con las leyes feministas, al mismo tiempo había estructuras de corrupción silenciosas, eso sí, pero que están poniendo en juego el dinero de los españoles y de las españolas. Y de nuevo, ¿cuántas veces no nos han dicho que ese ruido y ese avance en derechos pues era inestabilidad? Y ahora se comprueba que el mayor periodo de estabilidad de España, desde que echamos a Rajoy de la Moncloa, ha sido avanzando en derechos y con Podemos dentro del gobierno. Y que el bipartidismo es corrupción, es inestabilidad y es una parálisis total en los derechos que la gente necesita con urgencia, como la vivienda o los derechos feministas o el derecho a la sanidad y la educación. Apunta usted ahora a un caso PSOE de confirmarse estas informaciones que se unirían a otro tipo de supuestos escándalos que hemos escuchado recientemente con Ábalos, con Koldo García, con Leire Díez. Y apuntaba que el presidente debería hacerse cargo de esta situación, ¿no?, que está sucediendo en el PSOE. ¿Cree que debería, o sea, más allá de la opinión que tiene de cómo debería hacerse cargo el presidente en el partido, cree que se deberían convocar elecciones o que el gobierno está en el precipicio? Mira, esa decisión no depende de nosotras, esa decisión depende del presidente del gobierno. Nosotras lo que sí creemos con firmeza es que España necesita un gobierno que avance en derechos y una mayoría plurinacional, feminista y progresista que existe y que hizo posible que sacásemos a Rajoy de la Moncloa y que hiciésemos el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, y que ha sido la que ha protagonizado y hecho con sus propias manos los principales avances en derechos de los últimos años, muchas veces aunque el PSOE no quería, ¿no? Aunque el bipartidismo no quería, del PP lo presuponemos, pero también aunque el PSOE no quería. Y estos años han demostrado que es bueno para España que pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera y aunque el PSOE no quiera, como son las leyes feministas o la ley de vivienda o el escudo social, y que cuando ese avance en derechos no se activa, vuelve una dinámica bipartidista que es corrupción, pero que sobre todo es la imposibilidad de responder a las necesidades urgentes que tiene la gente en materia de vivienda o en materia de derechos sociales y de bienestar y de felicidad al final. Y de hecho estamos viendo cómo este gobierno está haciendo todo lo contrario de aquello para lo que fue elegido. Este es el gobierno más belicista de la historia de la democracia. En unas semanas va a firmar un 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar a las órdenes directas de un fascista como Donald Trump. Y ha firmado ya un rearme que ya está implicando durísimos recortes para la mayoría social. 3.000 millones de euros en el Fondo de las Comunidades Autónomas, que son
las que garantizan la sanidad, la educación o la dependencia, un 25% en el plan corresponsables y 4.000 millones de euros más en defensa, en cambios con ingeniería presupuestaria, y 1.000 menos en educación. 1.000 millones menos ya en educación, para responder a las órdenes de Donald Trump. Es decir, el Rearme ya está implicando durísimos recortes. Por tanto, yo creo que independientemente de cuándo el presidente decida convocar elecciones, el problema que tenemos en nuestro país es que necesitamos que exista una izquierda fuerte y gente movilizada para cambiar el rumbo de guerra, de rearme y de complicidad con el genocidio en el que nos está metiendo este gobierno. Eso es lo que va a poder acabar con la derecha y la extrema derecha gobernando. Cada vez que el Partido Socialista y que el gobierno de Sánchez y de Sumar apuesta por el rearme, por la complicidad con el genocidio, por los recortes sociales, está poniéndole una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, que por otra parte ya manda en nuestro país, aunque no gobierne, como estamos viendo con esos sectores golpistas y reaccionarios del Poder Judicial, haciendo-le la guerra sucia a la democracia. Ustedes han dicho en varias ocasiones, a cuenta del rearme que está protagonizando el gobierno y que se está dando en Europa, pero en concreto el gobierno de España, que no podrían estar a día de hoy en un gobierno con el Partido Socialista con pues esa defensa del rearme, esos presupuestos que se están yendo a defensa, ¿no?, y a gasto militar. Esto, unido a lo que estamos conociendo de eventuales casos de corrupción, el último, el de Santos Cerdán, como estamos hablando, haría que en un futuro Podemos quizá no pudiera aliarse con el PSOE para reeditar un gobierno como el que se dio en el 2020. Quiero decir, ustedes dicen que no estarían en este gobierno, pero si hubiera una suerte de elecciones y hubiera una mayoría progresista por la que ustedes podrían sumar con el Partido Socialista, ¿ustedes podrían estar en un gobierno con un Partido Socialista que viene de estos escándalos, con un Partido Socialista que viene de incrementar el gasto militar si firma el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN? Mira, Podemos lo que quiere es que España siga avanzando en derechos. Durante todos estos años, no solamente la derecha y los sectores golpistas del Poder Judicial y mediático, sino también el PSOE y la progresía nos han dicho que habíamos ido demasiado lejos. Lo que Podemos quiere es ir aún más lejos, ir mucho más lejos, en todo aquello que permite a la gente vivir con dignidad y tener una vida con todos sus derechos garantizados. Y para eso sabemos, seguramente mejor que nadie en los últimos 100 años de la historia de nuestro país, desde la Segunda República, que para hacer transformaciones hay que gobernar. No solo hay que gobernar, la gente tiene que estar movilizada, tiene que tener ganas de que las cosas pasen y estar dispuesta a apostar por la transformación en derechos y el precio que se paga por transformar y por hacer avanzar en derechos, pero sabemos que para transformar y para avanzar e ir mucho más lejos en derechos hace falta gobernar. Por tanto, nosotras vamos a trabajar para que en España haya gobiernos capaces de avanzar en derechos. La única fuerza política institucional que ha conseguido demostrar en este país, junto a los movimientos sociales, a los y las antifascistas, al movimiento por el derecho a la vivienda, a los y las pensionistas y, por supuesto, sin ninguna duda al frente, el movimiento feminista, hemos conseguido demostrar que es posible que en España pasen cosas que el PSOE no quiere, esa ha sido Podemos. Y por eso vamos a trabajar, para que en España haya un gobierno, por supuesto, con Podemos dentro, en el que se siga avanzando en derechos. Y para eso tendremos que pactar con quien sea necesario pactar, pero sabiendo que el objetivo es avanzar en derechos. Nosotras no vamos a estar en un gobierno para calentar sillones, que, si recuerdas, es lo que tantas veces el Partido Socialista nos decía cuando quería evitar que hubiese un gobierno de coalición. Lo que nosotras hemos demostrado en estos años es que con Podemos en el gobierno es posible que pasen cosas que el bipartidismo y especialmente el PSOE siempre han dicho que eran imposibles. Y precisamente a eso tenemos que aspirar, no solamente a defender lo que ya hemos conquistado, sino a ir aún más lejos en el avance en derechos. Para eso vamos a trabajar. Todos los casos que han copado portadas en los últimos días, aunque es distinto al de Santos Cerdán o al de Koldo o Ábalos, es el del fiscal general, ¿no?, el procesamiento por parte del Tribunal Supremo. Yo le quiero preguntar directamente, ¿ustedes creen que el fiscal general debe dimitir? Deben dimitir los golpistas de los sectores judiciales y mediáticos que le están haciendo la guerra sucia a la democracia, no sus víctimas. Estamos viendo en este país algo muy grave, y es que el fiscal general del Estado puede terminar sentado en el banquillo porque hay unos sectores reaccionarios
y una ofensiva judicial y mediática reaccionaria que quiere proteger la impunidad de la señora Ayuso, de su pareja, de su hermano, de su madre y de todo un entorno familiar y personal que se lo ha llevado crudo en los peores años de la emergencia sanitaria y que se ha dedicado a utilizar las instituciones para que el dinero de los españoles y de las españolas, en este caso de los madrileños y las madrileñas, termine en los bolsillos de su familia y de sus amigos. Yo creo que eso es algo no solamente profundamente grave, sino seguramente una de las principales heridas abiertas que tiene nuestra democracia. Precisamente por eso somos tan críticas con el Partido Socialista, porque nosotras creemos que democratizar la justicia y democratizar el poder mediático es una tarea urgentísima en España, de primer orden. Hay que ocuparse de las cosas del comer y hay que ocuparse de las cosas del poder, porque si no nos ocupamos de las cosas del poder, la derecha manda aunque no gobierne, que es lo que está pasando ahora en nuestro país. Entonces, necesitamos democratizar el poder judicial, democratizar el poder mediático, para que no pueda haber sectores reaccionarios y honestamente directamente golpistas, en el sentido de que quieren impedir que la gente votando y sus representantes en la sede de la soberanía nacional tomen determinadas decisiones que a ellos no les gustan y que sistemáticamente en nuestro país desde hace muchos años están preguntando quién manda aquí, porque esos sectores reaccionarios del Poder Judicial y mediático están acostumbrados a mandar más que un diputado, más que el Parlamento, más que el Senado y más que el presidente del Gobierno, y quieren que eso siga siendo así y que el Estado sea su patrimonio, su coto privado. Y eso se tiene que acabar en España. Las instituciones son de la gente. Y precisamente por eso, pues como te decía, hemos sido muchas veces muy críticas con el PSOE, que cuando esa guerra sucia ha ido contra Podemos, contra jóvenes antifascistas o contra los independentistas, ojalá solo hubiesen mirado para otro lado. Es que muchas veces lo han legitimado. Cuando la ofensiva judicial reaccionaria fue contra la ley solo sí es sí, ellos dieron la mano a esa ofensiva reaccionaria y pactaron con el PP una reforma de la ley solo sí es sí, porque creían que con eso dejarían a las feministas tocadas, porque en ese momento molestaban al presidente del gobierno, y de paso permitirían y justificarían echar a Podemos del gobierno. De aquellos polvos estos lodos. Cuando tú a la derecha reaccionaria le das la mano, lo que hace es cogerte el brazo. Y a nosotras nos parece que lo que necesitamos en España es una profunda democratización del poder judicial y del poder mediático, para que no pueda haber sectores reaccionarios y golpistas haciéndole la guerra a la democracia y creyendo que pueden mandar más que el Congreso de los Diputados o que el Gobierno de España o que el presidente del Gobierno. Respecto a lo que está relatando, le quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo se democratiza el poder judicial en España en este momento? Es decir, ¿qué reformas del poder judicial proponen ustedes, propone Podemos, pone encima de la mesa? Y la segunda, ustedes estos días, y usted aquí mismo, ha calificado al fiscal general como una víctima de esta guerra sucia judicial, y ustedes han tenido dirigentes que también han sido víctimas de lawfare. Pienso en Vicky Rosell, pienso en Alberto Rodríguez, pienso en Isa Serra. Y, claro, ustedes acusan al Partido Socialista de mirar para otro lado, o incluso en determinados momentos de ser cómplices con esto, como por ejemplo cuando Meritxell Batet, siendo presidente del Congreso, retira el escaño a Alberto Rodríguez, ¿no? Aunque la mesa del Congreso había decidido otra cosa. Y las cartas que se le mandaban a Meritxell Batet, presidenta del Congreso del Partido Socialista, las firmaba Manuel Marchena, que es ese juez intocable del que Cosidó, cuando estaba en el Senado, decía que a través de ese juez controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Lo quiero recordar para que quede claro. Las dos preguntas son, ¿qué propone Podemos? ¿Qué pone Podemos encima de la mesa para democratizar la justicia y acabar con este tipo de prácticas? Y la segunda es, ¿se estarían dispuestas a acometer esas reformas con un Partido Socialista que en otros momentos, como ustedes dicen, ustedes denuncian, miró para otro lado, incluso ya no solo por omisión, sino a veces incluso por acción, facilitó este tipo de prácticas? ¿Estarían dispuestas a apoyar una reforma o a pactar con ellos una reforma para democratizar la justicia? Creo que lo primero que es importante señalar es que van de la mano la democratización del poder judicial y del poder mediático, porque la guerra sucia a la democracia no se hace solo por una de las dos vías, se necesitan la una a la otra. Efectivamente, el funcionamiento de esa guerra sucia es abrir procesos judiciales falsos, como le hicieron a Victoria Rosell, como le han hecho a Isa Serra, como le hicieron a Alberto Rodríguez para robarle a Podemos un escaño,
pero nada de eso funcionaría si simplemente hubiese un desarrollo judicial de esos hechos. La clave es que desde el momento, incluso a veces antes de que se inicie el proceso judicial, hay también horas y horas en las principales tertulias, editoriales, líneas en las noticias de los principales medios de comunicación escritos, que hacen que todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que oyes, sea un cuestionamiento permanente de una fuerza política y de sus principales dirigentes. Y por tanto, que el daño muchas veces ya está hecho, aunque luego se demuestre que eran procesos judiciales falsos y que era guerra sucia. Precisamente por eso, cada vez que me preguntan si el fiscal general del Estado debe dimitir, yo recuerdo cuando me preguntaban una y otra vez en televisión, recuerdo a Antonio García Ferreras preguntármelo insistentemente en una entrevista si Vicky Rosell debía dimitir. Y eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan con esa guerra sucia. Primero, que el dirigente dimita, que la formación política se vea dañada en su imagen, en su propósito, y que haya gente que desconfíe, ¿no? En este caso, que desconfiasen de Podemos, que dejasen de dar apoyo, no solamente con el voto, sino que empezasen a sospechar, que empezasen a generar dudas o distancia con una formación política que en ese momento tenía una perspectiva electoral que podía romper definitivamente el bipartidismo en nuestro país. Y primero te dicen que tienes que dimitir, y cuántas veces desde la progresía no se ha dicho, bueno, por su propio bien encima, ¿no? O sea, como una revictimización de manual, dimite por tu propio bien porque así te vas a poder defender mejor. Y luego ya no te preocupes, que si sales inocente podrás volver a la vida pública. Y por el camino la guerra sucia ha hecho su efecto, que es frenar los procesos de transformación, porque la gente se distancia del proceso político, porque deja de confiar, y entonces ya cuando se ve que es falso, nos lamentamos todos y nos damos un abrazo. Bueno, pues es que eso no puede pasar, ya ha pasado demasiadas veces en nuestro país. Y alguien tiene que decirle a esos sectores golpistas del Poder Judicial y mediático, hasta aquí, hasta aquí. Y para eso nosotras vamos a trabajar como hemos hecho siempre, con la mayoría plurinacional, democrática y feminista, para, por ejemplo, en democratización de la justicia, la modificación del sistema y de las vías de acceso a la carrera judicial, el trabajo que se está haciendo ahora para la estabilización de jueces, son juezas sobre todo sustitutas, esto quiero decirlo también, es importante, el 80% de las personas que son juezas sustitutas son mujeres y muchas de ellas mayores de 50 años, eso es muy importante para entender por qué es importante la estabilización de los jueces y juezas sustitutas, y en el poder mediático evidentemente necesitamos tener un mayor control democrático por parte de la ciudadanía de lo que es un servicio que permite garantizar un derecho, que es el derecho a recibir información y también a darla. Nosotras proponemos, por ejemplo, que haya una estructura de poder mediático en la que un tercio sea para la iniciativa privada, un tercio para la iniciativa pública y un tercio para la iniciativa comunitaria, porque en el momento en el que hay prácticas oligopólicas, pues resulta que un jefe de un medio de comunicación tiene más poder que un diputado, sin presentarse a las elecciones, y pueden decidir pues publicar una noticia falsa sobre Pablo Iglesias porque es muy burdo, pero voy con ello. Y lo voy a publicar porque perjudica electoralmente a esta formación y beneficia a quien yo quiero. Bueno, pues eso es una gran herida a la democracia que no se puede consentir, y efectivamente para eso trabajaremos con la mayoría que ha hecho posible todas las transformaciones en derechos, que es la mayoría progresista, plurinacional y democrática, que honestamente creo que nadie como Podemos ha cuidado en los últimos años en nuestro país. Hemos confiado en ella incluso cuando todo el mundo nos decía que no daban los números y que esa mayoría no iba a poder existir, y sin embargo ha sido la mayoría que le ha dado más estabilidad a España y más avances en derechos desde que echamos a Rajoy de la Moncloa. Vamos a cambiar un poco de escenario y a tener una visión un poquito más internacional. Usted es eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo y recientemente han constituido un nuevo partido europeo, la Alianza Europea por los Pueblos y el Planeta, junto a otras formaciones como el Bloco Portugués, como la Francia Insumisa y otras formaciones de izquierdas. ¿Por qué creen que ese partido es ahora necesario? ¿Por qué han decidido constituir ahora, en este momento, este partido? Bueno, este es un momento muy importante para la izquierda en Europa, y eso es lo que justifica que demos este paso una serie de formaciones políticas antifascistas, feministas, ecologistas, que llevamos trabajando juntas desde hace más de 10 años y que lo hacíamos a través, digamos, de unas relaciones más informales que a lo mejor un partido, a través de la plataforma Now the People, ¿no? Ahora el pueblo.
Esto tiene que ver mucho con esa ola democratizadora que se inicia en Europa a raíz de la gran crisis del año 2008, y por eso estamos en alianza fuerzas que somos hijas de esa voluntad popular de más democracia frente a una gran coalición de austeridad en la que en ese momento estaban PP y PSOE, igual que ahora están en una gran coalición de guerra, pues hace 15 años lo estuvieron en una de austeridad. Siempre el bipartidismo, cuando vienen los momentos críticos, se pone del lado de las élites y frente al pueblo, y llevamos trabajando pues, todos estos años, ¿no? El bloco portugués, la France Insoumise, compañeros y compañeras nórdicas, y trabajábamos de esa forma más informal, y ahora pensamos que es el momento de dar un paso más, porque en este momento Europa se está jugando su propia supervivencia. Nosotras estamos viendo cómo en Europa, 15 años después de esa decisión de las élites de apostar por una gran coalición de austeridad, están apostando por una gran coalición de guerra y de complicidad con el genocidio, y van a hacer un cambio estructural en las economías europeas. El rearme no es una decisión coyuntural o una decisión pequeña, es una decisión que va a reorganizar la estructura productiva y la estructura económica de Europa, y también que va a condicionar gravemente la soberanía de nuestros países, porque nos va a hacer más dependientes militar, económicamente, de los Estados Unidos a través de la OTAN en lo militar, pero a través del aumento de relación comercial, pues por ejemplo se ve muy claramente con el gas licuado, ¿no? Con las importaciones de gas licuado y con otras muchas relaciones comerciales. Por tanto, Europa en este momento está en un serio riesgo de convertirse en una provincia de los Estados Unidos, en que todas sus decisiones no se tomen de forma soberana por los pueblos de Europa, sino que vengan determinadas por las órdenes de un fascista como Donald Trump, y además eso implicando cosas muy graves, como que por primera vez en la historia de la Unión Europea la socialdemocracia y la derecha, PP y PSOE, han metido a la extrema derecha de Orbán y de Meloni en el centro de mandos de Europa. Teresa Rivera es vicepresidenta de la Comisión Europea gracias a los votos de Orbán y de Meloni. Y el PSOE ha votado a favor de esos candidatos de extrema derecha. Cuando lo decíamos en campaña, nos decían que mentíamos. Y después es lo que ha ocurrido. Entonces, Europa ahora mismo se juega su propia supervivencia. Europa se fundó sobre la base del antifascismo, sobre la base del estado de bienestar, de garantizar educación, sanidad, sistemas de dependencia. Y con el rearme y con la complicidad con el genocidio, y metiendo a la extrema derecha en el centro de mandos, Europa está poniendo en riesgo su carácter antifascista, está poniendo en riesgo los estados de bienestar, porque el rearme, como ya está diciendo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, el dinero de las armas para el rearme va a salir del sistema de salud y del sistema de pensiones. Y esto nos lo están diciendo así. El primer ministro de Finlandia se lo dijo en la cara al presidente Sánchez, le dijo: lo siento mucho, pero va a implicar dramáticos recortes sociales esta apuesta por el rearme, nosotros ya lo hemos vivido, y por tanto Europa se juega su supervivencia. ¿Es posible que eso implique que no haya izquierda en Europa? Nosotras creemos que por eso apuesta la gran coalición de guerra. Esa gran coalición de guerra, y especialmente la socialdemocracia, el PSOE, necesitan que no haya una voz disidente, que no haya una voz alternativa. Necesitan poder decir: esto es lo que hay, no es una decisión, es lo único que se podía hacer. Ahora hay que apostar por la guerra, ahora hay que apostar por el rearme. Nos gusta mucho Palestina, pero le seguimos comprando, vendiendo armas y permitiendo el tránsito de armas a los genocidas, porque no queda otro remedio. Al final es Europa. Bueno, pues nosotras pensamos que no, que Europa merece tener una voz de los pueblos, una voz feminista, una voz por la paz, una voz antifascista, y por eso reforzamos nuestras alianzas con esta alianza europea por los pueblos y el planeta, y creemos que es muy necesario que construyamos y fortalezcamos y hagamos crecer las fuerzas de la izquierda, de la paz, del antifascismo y del avance en derechos en Europa. ¿Alguno de los partidos, ustedes no, en concreto ustedes no, pero alguno de los partidos que forman parte de esta alianza, de este nuevo partido, nueva organización que han fundado recientemente, en su día pertenecieron al PIE, al Partido de la Izquierda Europea, que es un partido que también contiene en su seno fuerzas progresistas y demás? ¿Cree usted que estas fuerzas, incluidos ustedes, no terminaron de encontrar su sitio en el PIE, o tiene que ver con que el PIE no forma parte de ese proyecto que pretende hacer crecer las fuerzas de la paz, pretende tener una voz contra el rearme, a favor de los derechos sociales, en contra de los recortes de la Europa fortaleza, a favor de los derechos de las personas migrantes? Bueno, nosotras
formamos este partido como consecuencia natural de unas alianzas que están muy vivas, que, como te decía, quizá eran más informales a través de una plataforma como era Now the People, pero también trabajamos con otras fuerzas en el marco de la izquierda europea, en el grupo de The Left, y yo creo que lo importante ahora mismo es que seamos capaces de centrar el trabajo que hacemos institucionalmente y en las calles en cada uno de nuestros países para hacer crecer las fuerzas de la paz, las fuerzas del feminismo, las fuerzas del cuidado del planeta, las fuerzas antifascistas y las fuerzas que claman y que luchan y que están haciendo todo lo que está en su mano para que acabe el genocidio contra el pueblo palestino, y que hagamos crecer esas fuerzas de una forma honesta, porque yo creo que eso la gente lo percibe. Este no es un momento para decir, como vemos a la socialdemocracia, y a veces no solo, que estamos en contra del genocidio, pero seguir comprando y vendiendo armas a Israel y permitiendo el tránsito. A Israel no podrían llegar, Israel no podría seguir cometiendo este genocidio si no le llegasen armas para las cuales Europa es una ruta imprescindible. Si Europa cancela la ruta de armas a Israel, Israel tendría muy difícil tener armas para seguir cometiendo un genocidio. Es increíble que las relaciones armamentísticas, militares de Israel con Europa y de Israel con España sean más fructíferas que nunca, que nunca antes, desde el inicio del genocidio. Por tanto, tenemos muchos motivos para, con honestidad, hacer crecer las fuerzas de la paz, las fuerzas contra el rearme, las fuerzas por el fin del genocidio, las fuerzas feministas, las fuerzas que defienden los derechos de la gente, porque la gente tiene que saber que el rearme, la guerra y la complicidad con el genocidio son decisiones políticas que están tomando las élites en contra de los pueblos, pero que si los pueblos nos movemos, como siempre ha demostrado la historia, somos capaces de cambiar el rumbo de nuestra propia historia y somos capaces de tomar decisiones que nos hacen estar donde queremos estar. Ustedes y otras fuerzas que apuestan por la paz y que denuncian que estamos en una situación, un escenario de rearme, en una espiral belicista, apuntan siempre a lo importante que es que la sociedad se movilice, ¿no?, contra esta espiral, contra este escenario que nos imponen las élites, como ha dicho usted. De momento parece que no hay una movilización social, digamos, masiva contra este rearme. Hay organización, se están organizando, va a haber una contracumbre, ha habido ya varias manifestaciones en Sevilla, en Madrid, habrá más de cara a la cumbre de la OTAN y seguramente que posteriormente también. Pero yo le quiero preguntar si usted ve mimbres, ve bases para que de verdad haya una respuesta social contundente, una respuesta social que pueda virar un poco el sentido común y que ponga en alerta a las élites para que esas élites que quieren llevarnos al rearme puedan decir, bueno, los pueblos están en contra de esto, porque en teoría nadie está a favor de la guerra, nadie está a favor de la espiral belicista, pero hay mensajes donde alertan que, bueno, que es necesario mayor seguridad, que hay una serie de amenazas externas que nos van a obligar a, ¿no?, a protegernos mejor. ¿Cree usted que hay mimbres en la sociedad civil, en los pueblos, para que esto suceda? Yo creo que España y los pueblos de España somos un país de paz. Y creo que España necesita un nuevo no a la guerra. Sí, un nuevo no a la guerra, no al rearme y no a la complicidad con el genocidio. Si algo hemos demostrado en estos años, en las calles y en las instituciones, es que es posible lo que parece imposible y que eso lo tenemos que construir con nuestras propias manos, confiando en nosotras mismas y yendo a la raíz de nuestras convicciones más profundas, no dejándonos llevar por esos mensajes tan desmovilizadores y tan antipolíticos que desgraciadamente muchas veces nos lanzan, no desde la derecha, sino desde los propios sectores progresistas, como que avanzar en derechos hace ruido. Pues sí, ningún derecho, ni ningún proceso de paz o ningún fin de una estrategia belicista como es ahora el rearme se ha conseguido sin hacer ruido. Las cosas se consiguen incomodando, se consiguen haciendo ruido y se consiguen movilizándose. Y precisamente eso es lo que demuestran estos años, que si nos movilizamos, que si hacemos ruido, que si hay movilizaciones masivas, que si tenemos representantes en las instituciones, ojalá mejor en el gobierno, que están dispuestas a pagar el precio político, porque se paga, eso también lo hemos aprendido, de hacer lo que hay que hacer para que haya paz, para que haya más derechos feministas, para que haya más derechos laborales, para que haya más derechos para el cuidado del planeta, para que haya, en definitiva,
más oportunidades de felicidad para todo el mundo, lo podemos conseguir. Y de hecho, la izquierda en nuestro país, en los últimos años, ha tenido más poder que en los últimos 100 años. Desde la Segunda República, la izquierda en España no había tenido tanto poder como ahora. Entonces, creo que todos esos discursos de que hemos ido demasiado lejos, de que incomodamos, como se han lanzado desde sectores progresistas, han podido acomplejar a mucha gente. Decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor es verdad, a lo mejor estamos yendo demasiado lejos, a lo mejor hay que parar. Yo creo que este es un momento para reivindicar el orgullo de ser lo que somos. Somos gente de paz, estamos contra el rearme. Yo no quiero que el dinero que la gente paga en impuestos con un esfuerzo enorme yendo a trabajar cada día vaya a armas que además se compran al complejo militar industrial estadounidense o al complejo militar de los genocidas, al complejo militar industrial israelí. Quiero que ese dinero vaya para la educación, para la sanidad, para la dependencia, para la lucha contra la violencia machista, y quiero que en nuestro país haya paz, que en nuestro país haya servicios públicos, que en nuestro país haya leyes feministas, que en nuestro país la gente pueda ser quien es, sin miedo y sin sufrir violencia o discriminación. Y precisamente lo que hemos demostrado en estos años es que si nos movilizamos, lo podemos conseguir. Por tanto, yo creo que no solamente hay mimbres, sino que lo podemos conseguir, que España puede tener un nuevo no a la guerra, que cambie el rumbo belicista y de complicidad con el genocidio en el que nos está metiendo este gobierno del PSOE y Sumar por uno de paz y de avance en derechos. En esta legislatura se ha llevado a cabo, el gobierno ha llevado a cabo una subida del gasto militar importantísima, histórica, y ustedes han denunciado, usted lo ha denunciado aquí con cifras, pero también otros dirigentes de Podemos, que esto ha implicado recortes sociales que están cifrados en el tema de las comunidades autónomas, dependencias, etc. Entonces, en esta legislatura, estos alrededor de 15.000 millones más para defensa que se han subido, si este incremento del gasto en defensa ha implicado recortes sociales, yo le quiero preguntar, en la legislatura pasada hubo un incremento de 6.000 millones, ¿ese incremento supuso recortes sociales en la legislatura pasada? Es que precisamente por eso le hemos pedido al presidente Sánchez que deje de mentir, que deje de mentir. La legislatura del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, la inversión social aumentó en casi 150.000 millones, 146.900. Y dentro de esos 146.000 millones, 6.000 eran de aumento en defensa. 146.000 millones. Estamos hablando de que en la mitad de tiempo este gobierno de guerra y complicidad con el genocidio ha aumentado 15.000 millones en defensa, la mayor subida de gasto militar de la historia de nuestra democracia. Eso hace a Pedro Sánchez el presidente más belicista, más proguerra de la historia de nuestra democracia, con un aumento de la inversión social de un total de 0 euros. Es decir, que el dinero que han aumentado en armas lo están quitando de la inversión social. Ahora lo están haciendo a través de ingeniería presupuestaria, pero el resultado de esa ingeniería presupuestaria es que hay más millones para armas y 1.000 millones menos en educación y un 25% menos en el plan corresponsables y 3.000 millones de euros menos en el fondo de las comunidades autónomas, que son las que permiten que tengamos sanidad o las que tienen la competencia de con su dinero garantizar sanidad, educación o dependencia. Y otros tantos miles de millones de los fondos verdes, de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, bajo la excusa de que no han sido ejecutados. Bueno, pues si no han sido ejecutados, que se ejecuten para garantizar que podemos hacer frente a la emergencia climática. No que vayan para armas que van en el sentido contrario a proteger el planeta, lo van a exponer todavía más al sufrimiento, ¿no? Y a un daño que puede ser irreparable. Por tanto, lo que yo creo es que ahora mismo es urgente. Lo digo sobre todo pensando que, digamos, pues que al presidente le hemos pedido que deje de mentir, pero no lo va a hacer, yo creo, porque saben que esta apuesta que están haciendo por el rearme y por la complicidad con el genocidio es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida y es una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Pero precisamente por eso estamos tan convencidas de que la tarea más importante ahora en nuestro país, la tarea política más importante es defender la paz y hacer crecer las fuerzas de la paz y no dejarnos
convencer por esa propaganda de guerra y esa propaganda genocida que nos dice que el rearme es la única opción posible, o que Israel tiene un supuesto derecho a defenderse, o que lo que está haciendo este genocidio a ojos de todo el mundo y desde hace casi 2 años retransmitido en directo es para luchar contra el terrorismo. No, no. Nosotros somos gente de paz, nosotras queremos que Palestina desde el río hasta el mar sea libre y vamos a defenderlo con orgullo de ser lo que somos y hacer crecer esas fuerzas para cambiar el rumbo de nuestro país. Porque si algo, insisto, si algo hemos demostrado en estos años, y pongo un último ejemplo, justo después del 15M, para dimensionar, ¿no? Alguien puede decir, ahora no estamos en un momento de tanta movilización social como en el 15M. Bueno, justo después del 15, justo antes del 15M, no pensábamos que pudiésemos parar centenares de desahucios con centenares de personas a la puerta de las casas de la gente. Pero es que justo después del 15M ganó el PP con mayoría absoluta. Y todavía tuvieron que pasar unos cuantos años para que esa mayoría social se expresase en lo institucional. Quiero decir con esto que la complejidad de los procesos para más democracia y más derechos existe, pero que lo podemos conseguir, que si algo hemos demostrado en estos años es que si nos movilizamos, sí se puede. Y nosotras estamos firmemente convencidas de que hay que intentarlo, porque, lo dice muchas veces Yone, nosotras no queremos dejarle este mundo de mierda a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y solamente por eso merece la pena intentarlo. Si no se consigue, por lo menos lo habremos intentado. Pero es que además, estos años, lo que nos hemos demostrado a nosotras mismas es que tenemos ese poder, que sí podemos conseguirlo, que sí podemos hacer posible lo que nos dicen que es imposible, aunque sea pagando un gran precio. Pues bueno, pues ahora con toda esa experiencia vamos a llegar mucho más lejos, vamos a hacerlo. Vamos con la última, eurodiputada. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de unas eventuales elecciones andaluzas y del proceso por el que las formaciones de la izquierda, Izquierda Unida, Podemos, también Sumar allí, puedan aliarse para tener una candidatura conjunta, ¿no? Una cosa que a priori parece bastante difícil, están habiendo conversaciones, pero no parece que termine de cerrarse nada concreto. Yo le pregunto si ve posible un acuerdo a día de hoy, vamos a hablar en concreto de las elecciones, ve posible un acuerdo en las elecciones andaluzas, porque bueno, la distancia entre los espacios, entre los partidos, entre ustedes, por ejemplo, Izquierda Unida, cada vez parece más importante, ha habido incluso declaraciones cruzadas, reproches, incluso divisiones a la hora de juzgar el papel que tiene la otra formación en la defensa de la paz y contra el rearme. Entonces yo le quiero decir si con estos miembros usted ve posible y deseable una candidatura conjunta allí. Mira, a nosotras lo que nos separa de los partidos del gobierno es la apuesta por el rearme y por la complicidad con el genocidio. Porque nosotras creemos que España necesita justo lo contrario, necesita un giro radical en ese rumbo belicista y de complicidad con el genocidio en el que nos ha metido el gobierno, y necesita hacer crecer las fuerzas de la paz y que España lance al mundo un mensaje de paz y de fin de la complicidad con el genocidio, que además es lo que nos va a permitir avanzar en derechos feministas, laborales, ecologistas o de cualquier otro tipo. Entonces, eso es lo que nos está distanciando de las fuerzas del gobierno. Si la tarea política la hacemos, hacer crecer las fuerzas de la paz, hacer crecer las fuerzas del feminismo, que la gente esté orgullosa de lo que somos, que en lugar de tener todo el día en la cabeza ese habéis ido demasiado lejos, avanzar en derechos es ruido, es mejor hacer las cosas en silencio, ¿no? Esos discursos tan antipolíticos que cuestionan las formas de lucha de los sectores populares a lo largo de toda la historia para avanzar en derechos. Si las tareas políticas se hacen, las alianzas van a caer por su propio peso. Estoy firmemente convencida de ello. Las alianzas para cualquier proceso electoral van a caer por su propio peso si la tarea política está clara. Y la tarea política para nosotras es lo irrenunciable, que es hacer crecer las fuerzas de la paz, del fin de la complicidad con el genocidio y del avance en derechos feministas y en derechos sociales y de la protección de los servicios públicos en un contexto en el que, lógicamente, como decíamos antes, el rearme sí o sí, el dinero de las armas va a salir de sanidad y pensiones, de educación y de nuestros servicios públicos. Se va a hacer a costa de desmantelarlo. Si la tarea política está hecha, las alianzas electorales van a caer por su propio peso. ¿Y cree que Izquierda Unida y Movimiento Sumar están apostando por el rearme y por ser cómplices del genocidio en Palestina? Yo creo que
las contradicciones que tenga Sumar tienen que dar cuenta los partidos de Sumar de ello. A nosotras lo que nos distancia ahora mismo del gobierno y de los partidos que forman parte del gobierno es que digan lo que digan, porque es que ahora mismo desde Yolanda Díaz a Margarita Robles están diciendo que están en contra del rearme. Tú escuchas hablar al presidente Sánchez y tanto desde el PSOE como desde los partidos de Sumar te dicen que están en contra del rearme y que están en contra del genocidio. Pero te dicen eso a la vez que están comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas a los genocidas, sabiendo que si practican un embargo total de armas, eso pondría en un aprieto real al Estado terrorista de Israel, y están apostando por el rearme. Y Margarita Robles o Yolanda Díaz dicen que están en contra del rearme, pero dentro de 15 días van a firmar el 5% por orden del fascista de Donald Trump de gasto militar en la próxima cumbre de la OTAN. Por tanto, a nosotras lo que nos separa del gobierno es que digan lo que digan, hacen lo que hacen, y lo que están haciendo es rearme y complicidad con el genocidio. Y una parálisis total en los derechos. De hecho, lo que nosotras le reprochamos a este gobierno es que lo que en realidad ha comprometido, diciendo que las feministas habían ido demasiado lejos y que incomodaban al presidente del gobierno, diciendo que avanzar en derechos era ruido, o echando a Podemos del gobierno, lo que han comprometido es la posibilidad de seguir avanzando en derechos en España. La legislatura del gobierno de coalición fue una legislatura de avance en derechos, de aumento de la protección social, de avances sin precedentes en derechos feministas, y esta es una legislatura de parálisis en los derechos sociales, de recortes en derechos feministas que habíamos conquistado, como el Plan Corresponsables, que es una política pública de conciliación, de vuelta a los discursos de denuncia si realmente has sufrido una violencia sexual, que es lo que dice ahora la ministra de Igualdad, y de apostar porque el dinero de los españoles vaya a armas en lugar de a escuelas y hospitales. Eso es lo que a nosotras nos está separando de las fuerzas del gobierno. Y efectivamente, nosotras creemos que es posible cambiar ese rumbo. Si no lo creyésemos, no estaríamos haciendo política. Nosotras no estamos aquí para esperar a que otras hagan lo que nosotras creemos que hay que hacer. Nosotras estamos en política para hacer que las cosas pasen, aunque parezca imposible que pasen. Y si ese rumbo cambia, pues como te decía, si la tarea política está hecha, las alianzas caerán por su propio peso. Irene Montero, eurodiputada y dirigente de Podemos, muchas gracias por esta entrevista con Público.